Bien, buenas tardes, hermanos que nos ven por este canal. Gracias a Dios que tenemos una oportunidad más de presentar la palabra de Dios, de anunciar la palabra de Dios a su pueblo. Hoy quiero comenzar una serie que va a hablar acerca de la mayordomía cristiana. La mayordomía habla de la administración. ¿Sabe? Cuando nosotros nos gozamos que por gracia somos salvos, que por gracia Dios nos ha dado su Espíritu, que por gracia Dios nos ha dado su palabra, que por gracia Dios nos ha dado hermosas y grandísimas promesas, ¿verdad? De volver por nosotros y de arrebatar a su iglesia y llevarla a que esté con Él. Está bien, todo eso está muy hermoso, pero también como un efecto colateral está el que con esa gracia nos ha dado responsabilidades de administrar los bienes del reino de los Dios en la tierra. O sea, Dios vino por medio de Jesucristo a establecer el reino de los cielos en la tierra. Y Él dice así: gozaos benditos de mi Padre, porque a Él le ha placido daros a vosotros el reino de los cielos. Así que nosotros somos ¿qué? Administradores del reino de los cielos. Normalmente cuando nosotros hablamos de mayordomía, la gente piensa, va a hablar de la mayordomía del dinero. No, hoy no vamos a hablar de eso. Del tiempo, tampoco. De los talentos o dones espirituales, tampoco. Hoy quiero compartir con ustedes en estos minutos la mayordomía de una dádiva de Dios, una dádiva que esa multiforme gracia de Dios nos ha concedido con exclusividad. ¿A quién? A la iglesia. Y es el don del conocimiento de Dios. ¿Sabe? A Dios nadie le ha conocido jamás. Dice la palabra. A Dios nadie le ha visto jamás. Y mucho menos le conoce. Pero Él ha querido revelarse a sus santos. O sea, a los que Él escogió. Para darse a conocer. Y esto es un privilegio que ahora tenemos nosotros. ¿Cuál? El que la iglesia conoce al creador del universo. El que la iglesia por medio de Jesucristo, acuérdense siempre, por medio de Cristo venimos a ser ahora coherederos del reino de los cielos. O sea, nosotros estamos en una condición extraordinaria de ser ahora administradores de estas cosas que Dios nos ha dado, que el mundo no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Pero quiero tomar el texto de 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 y 2, para que tengamos el inicio, la introducción de este mensaje. El ministerio de los apóstoles. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ese es el pasaje que nos dice, ahora nosotros en cuanto al mundo somos servidores, ¿ok? Facilitadores. ¿Pero de qué? Dice ahí, de los misterios de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el mundo no le conoce. Y solamente el mundo puede llegar a conocer a Dios por medio del anuncio del evangelio que tienen que hacer quienes, nosotros. Somos los llamados a administrar esa cosa que para el mundo es inaccesible, imposible de alcanzar. Es un misterio. Dios tiene este privilegio para sus santos, pero para el mundo no. Y el mundo, cuando habla de Dios, puede decirle cualquier cantidad de adjetivos. El hombre lo ha visto en el sol, lo ha visto en las aves, lo ha visto en los truenos. A Dios lo ha visto en muchas cosas que dice, ahí está el Dios del trueno, el Dios del sol, el Dios de la naturaleza, la diosa de la fertilidad, pero nunca, jamás le han conocido exactamente como Él es. Hasta que fue manifestado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que de ese pasaje vamos a comenzar esta disertación. Téngannos los hombres como servidores de Cristo y como administradores de los misterios de Dios. Pero la segunda parte dice, pero es necesario que los administradores sean hallados fieles. Ahí vamos a centrar nuestro mensaje de esta tarde. En Mateo capítulo 11, 27. Dice así:
Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. No hay forma en ese contexto de tiempo de poder conocer al Padre si no es por Jesucristo. Nosotros, si hacemos Juan 1:18 dice: a Dios no le ha visto nadie jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, la verdad absoluta es Dios. Y Él vino a anunciar la verdad, que es Dios. Y claramente Él dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que la única forma en el contexto que vivía Jesucristo de conocer al Padre es por el anuncio del Evangelio que Cristo trajo. El anuncio que Cristo trajo al hombre es que Dios se ha manifestado ahora en carne. Y más adelante vamos a hablar un poco de eso. Hermano, hablando de esto, estamos hablando de la mayordomía del conocimiento de Dios. Si Dios se ha revelado a su vida, la pregunta obligada es: ¿cuánto hoy le conoce? Y lo que lo conozca, póngale una escala del 1 al 10, cualquiera sea el nivel, la escala que usted le dé, la puntuación que usted se dé. La pregunta es: ¿qué ha hecho con lo que hasta hoy Él le ha permitido a usted que le conozca? Porque somos administradores de los misterios de Dios. Los misterios de Dios es el conocimiento de Dios. Y somos administradores de ese conocimiento de Dios. La pregunta entonces obligada es: ¿qué hemos hecho con este conocimiento? ¿Con qué propósito Él nos da este conocimiento a nosotros? ¿Sabe? Mire, he tratado de esbozar 4 niveles de crecimiento, o 4 etapas, o 4 escalones, como usted quiera ponerlo. Uno es el que inicialmente se manifiesta cuando Dios se revela al hombre. Por ejemplo, cuando habló la mujer samaritana con Jesús en el pozo de Jacob, ella dijo: sé que ha de venir el Mesías. Y dice: yo soy el que habla contigo. Ahí se le reveló. Eso es una revelación. Por ejemplo, cuando Pablo iba llegando a Damasco, se le apareció Jesús y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar golpes al aguijón. Y él le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y dice: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Ahí se le reveló. O sea, esa revelación es la primera experiencia. Bueno, podemos citar muchos casos. El caso de Nicodemo también, que él vino de noche y le preguntaron: Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. En cada una de esas experiencias, y pueden haber muchas más, ¿verdad? Como Juan capítulo 9, como Mateo 13, hay muchos pasajes. El asunto es que esa es la primera etapa. ¿Cuántos hemos tenido una experiencia con Dios primaria? Ahí Dios se reveló a nuestras vidas. Paso número 1, o etapa número 1. Luego de esa etapa número 1 de la concepción, ¿verdad? Vamos al segundo, que es la etapa del conocimiento, cuando se nos empieza a enseñar los primeros rudimentos de la palabra, como dice Hebreos 5. Se nos empieza a enseñar los primeros rudimentos de lo que es la gracia, de lo que es las 5 solas, ¿verdad? Solo por gracia, solo por fe, solo por Jesucristo, solo por la palabra y solo por la gloria de Dios. Ahí es cuando entendemos muchas cosas que no entendíamos. Somos como unos niños que vamos deseando la leche espiritual y por ella crecemos, ¿verdad? Para salvación. Entonces ahora entendemos cosas que antes jamás podíamos entender y empezamos a conocer quién es realmente nuestro Salvador. Esa es la experiencia que tuvo Pablo cuando Bernabé estuvo al lado de él enseñándolo o discipulándolo. La tercera etapa es cuando se quiere un conocimiento que es fruto de la obediencia. La experiencia de Pablo en los 3 viajes misioneros que hizo era una experiencia extraordinaria. ¿Por qué? Porque los naufragios, los latigazos,
las lapidaciones o que lo sacaron medio muerto de Éfeso, las prisiones, las cadenas, en fin, todo lo que Pablo vivía, él vivía, vamos a decir, como en un estado de que es un preso o un preso sí en cadenas, pero el evangelio no estaba preso en su cuerpo. Y las cartas más hermosas que escribió Pablo, las escribió estando en cautividad. Porque él tenía una relación con Dios que lo llevaba a anunciar las cosas que la gente no entendía ni sabía, ni aún la iglesia. Y el cuarto paso es cuando nosotros entendamos plenamente, cara a cara, totalmente, exactamente cómo fuimos conocidos. Es lo que dice Pablo allá en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Entonces, estas cuatro etapas son 4 etapas del conocimiento. Esas etapas pueden tener subdivisiones, muchas divisiones, sí está bien. Pero el asunto es que nosotros nos fijemos exactamente en qué nivel de conocimiento, y la mayordomía del conocimiento consiste en qué estoy haciendo o qué he hecho. Si el Señor me pide o me pide cuenta de mi mayordomía, ¿qué he hecho con lo que Dios me ha dado? Cosa que muchos desearían, y aún hasta los ángeles quisieran inquirir en estas cosas, pero no solamente a nosotros nos ha sido dada. En segundo lugar, quiero hablarles acerca de la manifestación de Pablo cuando él habla a la iglesia en Corintio. Y él dice que él os cela con celo de Dios. Y ese celo de Dios dice, porque yo quiero presentarlos a ustedes como una virgen pura delante de Cristo, ¿verdad? Pero no quiero que ustedes acepten a alguien que venga a engañaros como hizo la serpiente con Eva, con un evangelio diferente, anunciando un Cristo diferente, anunciando un bautismo del Espíritu diferente o anunciando un evangelio diferente. Y él alega y dice, en nada pienso que soy inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en palabra, no soy en el conocimiento. En todo y por todo os hemos demostrado. Pablo está claro entonces en cuanto a la necesidad de la iglesia que pueda cultivar y desarrollar este conocimiento. El apóstol Pedro dijo así: desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El enemigo es astuto, hermano. El enemigo es astuto. Como una serpiente va zigzagueando su paso o su andar para engañar. Mirad que nadie os engañe. Porque ahora van a manifestarse oleogramas de Cristo. La inteligencia artificial va a crear un Jesucristo que va a hablar a las naciones. Van a crear una religión mundial. Van a hacer una cantidad de cosas con el propósito de cautivar a los incautos, a aquellos que no han procurado crecer por medio de la palabra, que es la leche espiritual. En segundo lugar, sí dije, vamos a tomar un pasaje que está en Colosenses capítulo 1, 26. Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué hermoso trozo de la palabra nos ha leído el hermano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos en la historia el judaizante, por eso nuestra fe es judeocristiana. ¿Por qué? Porque nació del evangelio. ¿Se acuerda? El evangelio nació de los judíos. Dice, la salvación viene de los judíos. Les guste a uno o no les guste, es así. Porque lo dijo Jesucristo. La salvación viene de los judíos. Y esta forma
de que antes no estábamos exentos, estamos fuera. Hay una porción que Pablo dice: vosotros que antes estabais sin Dios, ajenos a la ciudadanía de Israel, sin las promesas, ajenos a las promesas, y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero este pasaje dice que revela un misterio que aún para ellos era desconocido. ¿Cuál? Que no solamente para ellos fue anunciado el Evangelio, porque dice el pasaje que a lo suyo vino y los suyos no la recibieron. Pero ahora extendió esta gracia hacia el resto de la humanidad, los que llamaban gentiles, o sea, nosotros. Y en nosotros ahora Cristo Jesús es esperanza de gloria. Ahora tenemos aquello que era como reservado para algunos, pero la multiforme gracia de Dios lo ha extendido a toda la humanidad, sean chinos, sean mongoles, sean rusos, sean americanos, sean africanos o sean latinoamericanos. Él ha extendido su gracia a los gentiles. Y esto era un misterio. El segundo misterio lo encontramos en Colosenses 2:2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Aquí hay un misterio que también nosotros debemos anunciar, que a nosotros nos ha sido revelado, que Cristo estaba escondido en Dios. Y no fue manifestado hasta que Él vino a manifestarse como hombre. Nunca vivió en la condición de hombre hasta que fue concebido por la Virgen María. Aquella mujer que fue privilegiada entre todas las mujeres, bendita entre todas las mujeres, sí. Y ciertamente su vientre concibió a aquel que vendría a ser de carne y hueso. Dice así: Él no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria. Por eso Él dice en Juan 17: devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Se despojó de la gloria, se despojó de su condición y se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. ¿Para qué? Para que nosotros ahora podamos por esa muerte tener redención, tener libertad, hemos sido comprados con su sangre. Ahora somos adoptados como hijos de Dios. Esta verdad, que para muchos es un misterio, ahora a nosotros nos ha sido revelada. Por eso el apóstol Pedro y Juan, cuando fueron increpados por el concilio y fueron así como arrinconados, tratando de intimidarles para que no siguieran predicando en el nombre de Jesús, él respondió de esta manera: juzgad si es preciso a quién debemos obedecer, si a Dios o a los hombres. Porque lo que hemos visto y oído no podemos callar. Nosotros estamos para anunciar el misterio de la piedad. Pablo lo dijo claramente a Timoteo cuando dice: grande es este misterio, el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. La manifestación, cuando nosotros vemos la manifestación de Cristo, decimos: no me imagino cómo podían sentirse los ángeles cuando veían a aquel nazareno, ¿verdad? Aquel hombre caminando en las tierras polvorientas de Jerusalén o de Galilea o de Capernaum, viendo al Rey de Reyes, el autor de la vida. Juan dice claramente: por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada fue hecho. Al autor de la vida caminando en medio de las polvorientas tierras de ese lugar de Capernaum, de Galilea Por eso los demonios, cuando lo vieron, dijeron: ¿qué tienes contra nosotros, hijo del Altísimo? Hijo del Altísimo. Ellos, cuando lo veían, sabían que Jesús era Dios manifestado en carne como hijo. Este es el evangelio que nosotros tenemos que anunciar, cueste lo que cueste. ¿Cuál es el propósito? El propósito tiene que estar muy claro. Uno, el propósito es de un conocimiento endógeno, o sea, hacia nosotros, para que nosotros tengamos pies fuertes, para que nuestros pies estén anclados en la roca que es Cristo,
para que venga lo que venga, sea viento, sea lluvia, sea el río, dé con ímpetu nuestra casa prevalezca porque está fundada sobre la roca que es Cristo. Y segundo, para dar a conocer al mundo este misterio. Porque vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es algo que no podemos callar y esto es algo que tenemos que anunciar. Y este conocimiento conlleva también una responsabilidad, la de anunciar. Y de esto tenemos que dar cuenta nosotros algún día. ¿Qué hemos hecho con el don del conocimiento de Cristo? Ahí donde está, pregúntese, ¿qué he hecho hasta el día de hoy? ¿A cuántas personas le he compartido la fe mía en Cristo? ¿A cuántos les he dicho que Dios se ha manifestado en carne y que solamente Cristo es la única manifestación de Dios en carne? ¿A quiénes les he dicho que es necesario caminar día a día en fe, siguiendo la palabra y confiando en la palabra y en las promesas de nuestro Señor Jesucristo? ¿A cuántos les he transferido mi estilo de vida para que copien a través de discipulado un estilo de vida cristocéntrico? De todo habré que dar cuenta. Dice la palabra, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno dé cuenta. Presente un informe. Jesucristo inclusive presentó un informe que está en Juan 17. Todos tendremos que dar cuenta algún día. La mayordomía es qué cuenta vamos a dar. Porque así como le dijo el siervo, dijo, da cuenta de tu mayordomía. Que el Señor les bendiga donde quiera que esté y que esta palabra les exhorte a que no quedarse con el nivel de conocimiento que tenga, sino que crezca en el conocimiento para que proclame la verdad de Cristo. Cristo viene pronto. Amén. Amén.